Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel tenía clara idea de que estamos en un cambio radical de época, que el viejo mundo se desmoronaba y que síntomas como el aburrimiento, la sensación de vacío, incluso cierta liviandad y trivialidad reinantes eran justamente síntomas de que este mundo ya era insostenible, vale decir, el mundo de la modernidad. Hay un antes y un después de Hegel, y si se lo sigue discutiendo, es porque nos sigue desafiando y definiendo. En vida, Hegel publicó 4 libros. En 1807, La fenomenología del espíritu. En 1812 a 1816 fue publicando los diversos libros de la ciencia de la lógica. En 1817, la primera edición de la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas. Y en 1821, los principios de filosofía del derecho. Son los libros que él publicó. Luego hay una cantidad de cursos que se publicaron póstumamente, sus alumnos lo hicieron, reuniendo los apuntes de clase, etc. Y son obras también muy importantes. Están fundamentalmente las lecciones de estética, donde, bueno, establece aquella noción de que el arte ya está muerto. Están las lecciones de filosofía de la historia universal, donde habla de la astucia de la razón, y las lecciones de historia de la filosofía, que quizás es una de las primeras historias de la filosofía filosóficas. Se lo ha criticado mucho a Hegel, se lo ha considerado como un reaccionario, porque bueno, él defendía una monarquía constitucional, que para la época era bastante avanzado el asunto. El hecho de que haya habido una derecha y una izquierda hegeliana es clarísimo que en el pensamiento de él había tanto este elemento dialéctico de conservar la verdad del camino transitado como de revolucionarla en función de otras verdades nuevas y superiores. Entonces, es tanto el elemento, si se quiere, de la conservación como el elemento de la innovación. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, una ciudad al sur de Alemania que pertenecía al Imperio Prusiano en 1770. Su padre era funcionario fiscal del ducado. A los 18 años, el joven Hegel se inscribió en la Universidad de Tubinga para cursar la carrera de teología. Trabó allí amistad con 2 jóvenes que serían clave para la cultura romántica alemana: el filósofo Friedrich Wilhelm Joseph Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Los 3 amigos compartieron habitaciones, estudios e ideales. Al finalizar sus estudios y consciente de su falta de vocación para la carrera eclesiástica, Hegel se ganó la vida como preceptor en familias acomodadas. Recién en 1801 obtuvo, gracias a la recomendación de Schelling, una cátedra en la Universidad de Jena. Su primer texto importante no aparecería hasta 1807. Se trataba de la Fenomenología del Espíritu, concebida por Hegel como una introducción a su sistema filosófico. La Fenomenología del Espíritu va a ir estudiando las diversas figuras de la conciencia, desde la conciencia sensible hasta el saber absoluto, o sea, el saber del absoluto que se sabe a sí mismo. Hegel va a ir comenzando desde el punto de partida de la filosofía moderna, que es esta pura intuición sensible. Va a ir viendo cómo se forma la autoconciencia, proceso en el cual él considera muy importante establecer los pasos del reconocimiento, y ahí hay páginas muy célebres como las de El amo y el esclavo, el tema de la conciencia infeliz, etc. Y llegar finalmente a el modo en que la conciencia está más allá de sí.
Para Hegel, el individuo y todo, las partes, digamos, finitas, que están en nuestro conocimiento habitual, pertenecen a lo infinito y son manifestaciones de lo absoluto. Son 8 capítulos. El primero, la certeza sensible, el segundo, la percepción, el tercero, el entendimiento, el cuarto, la autoconciencia, el quinto, la razón, el sexto, el espíritu, el séptimo, la religión y el octavo, el saber absoluto. ¿Qué es todo ese conjunto? Hay muchos criterios. El mismo autor da el criterio para dividir la obra en dos, para abrirla en dos. A partir de el capítulo 6, tendríamos los capítulos propiamente del espíritu y los anteriores corresponderían más estrictamente a la conciencia. Lukács, uno de los intérpretes, diríamos, clásicos de la obra, dice que lo que la obra hace es recorrer 3 veces la historia. Empezando por los 5 primeros capítulos, que sería un recorrido centrado en el individuo, el capítulo 6, que expone la historia del mundo tal como la entiende Hegel, sobre todo desde Grecia hasta la Revolución Francesa, y los 2 últimos capítulos, Lukács, que habla lenguaje que deudora a Marx, la superestructura de la historia. La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos, por así decirlo, las neuronas de Dios. Toda afirmación, como todo fenómeno, se encuentra inmerso en un contexto de referencias, de relaciones, y no hay nada fijo. Él recurre en algún momento a la imagen de el resultado. Puede uno decir tal cosa es resultado, un fenómeno histórico es resultado de otro, pero él señala que el resultado sin el proceso que lleva a eso es como el cadáver. Es simplemente lo que queda muerto una vez que se acabó el proceso de gestación. Y en ese sentido lo verdadero es el todo. Lo verdadero del fruto es todo el proceso de desarrollo de la planta, por así, como, en fin, lo verdadero de alguien, de Napoleón o que sea, no es un señor que está ahí paseando con un uniforme, etcétera, sino que es el todo que viene a confluir en él. Lo cual quiere decir que el objeto de la filosofía es el todo, con lo cual se remite a la tradición, a la quizás más alta tradición de la metafísica. Hace acordar un poco a Spinoza en algún momento. Justamente lo que Hegel quería evitar son las categorías y los conceptos fijos. Y siempre habla de la dialéctica como un elemento fluidificador. Es decir, el entendimiento, incluso el entendimiento moderno, sí trataba incluso de fijar con sus categorías, de fijar y de delimitar, y se perdía nada menos que la relación. En cambio, la dialéctica, como su nombre lo indica, es fluidificadora, es la que provoca el diálogo entre las diferentes figuras y entre los diferentes principios que están en juego. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Como consecuencia de la ocupación napoleónica, la Universidad de Jena cerró sus puertas. La situación económica de Hegel se hizo insostenible. Con el apoyo de algunos amigos, editó un periódico en Bamberg,
hasta que en 1808 fue nombrado rector del Colegio de Nuremberg, cargo que ocupó durante 8 años. La fenomenología del espíritu pronto comenzó a reeditarse y traducirse, dándole renombre, aunque no fortuna. En 1810, Hegel conoció a Marie-Helene Susanna von Tucher, de 21 años, hija de un senador y burgomaestre de Nuremberg, y contrajo matrimonio con ella. La pareja tendría pronto 3 hijos. En ese tiempo, Hegel escribió también una de sus principales obras, La ciencia de la lógica. A consecuencia del prestigio ganado, la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía que él aceptó. La idea principal de la ciencia de la lógica, y que es la idea a partir de la cual va a tener sentido el método dialéctico propuesto por Hegel, es que es imposible mantener la separación entre finito e infinito. Tradicionalmente, lo infinito y lo finito se consideraban opuestos. Lo finito es lo que no es infinito, lo infinito es lo que no es finito. Pero si pensamos esto así, al pensar lo finito como lo otro de lo infinito tendría un límite, y ese límite estaría en la finitud. Entonces lo infinito no sería infinito. La única forma que yo tengo de pensar lo infinito es integrando lo finito. Y por lo tanto, lo finito mismo no sería otra cosa que la manifestación de lo infinito. Dicho de otro modo, lo absoluto se va a realizar y se va a expresar a través de los entes particulares. El problema fundamental es cómo relacionar lo finito con lo infinito. Si se pone lo infinito más allá de lo finito, lo incondicionado como una especie de número inalcanzable al estilo kantiano, se llega al absurdo que entonces el infinito tiene algo que lo limita, algo que lo excluye, entonces no es tan infinito como se hace, como por lo que se hace pasar. Y viceversa, una finitud que no tenga relación con lo infinito, que no sea capaz de entrar en relación y de constituir sistema con otros, se liquida a sí misma. Es decir, carece de consistencia, se vacía, no se puede determinar, no se puede enriquecer. Y entonces, esta es como una problemática fundamental, y es ese diálogo el que la dialéctica en su doble negación realmente quiere establecer. Y ella no es solo no tiene solo el motor de la negatividad, sino al mismo tiempo ella afirma el momento superior, y a partir del cual tenemos un nuevo punto de partida. Las ideas principales de la ciencia de la lógica son 2. En primer lugar, lo infinito no se opone a lo finito como si fueran cosas distintas. Más bien hay que decir que lo finito pertenece a lo infinito y que éste se expresa en aquel. En segundo lugar, todas las categorías están íntimamente relacionadas entre sí, y el modo de su relación es lo que Hegel llamó movimiento dialéctico, según el que una afirmación o tesis supone siempre su negación o antítesis, y la diferencia entre ambas resulta superada en una síntesis que a su vez supone su negación, y así sucesivamente. Este proceso no permite al pensamiento detenerse. El movimiento dialéctico opera en la ciencia de la lógica desde el principio al fin. Hegel reacciona contra ese formalismo que les gustaba mucho a los autores de manuales, por ejemplo, de pensamiento marxista, y que usaban la fórmula tesis, antítesis, síntesis como una especie de fórmula sacramental, algo así como los gestos del sacerdote durante la misa o cosas por el estilo. En Hegel nunca está nítidamente
presentaba esa especie de ritmo de ballet, de la tesis a la antítesis, etc. Lo que sí está es la idea de que todo es en su otro y en la síntesis con lo otro. Como si se dijera, uno no es solamente eso que cree ser o eso que figura declarado en los documentos o algo por el estilo, sino que es su entorno, su historia, su mundo y la forma como eso, que es lo otro respecto de él, viene a integrarlo. Porque la realidad misma es dialéctica y entonces el pensamiento no puede adecuarse a la realidad si no es también dinámico y por lo tanto dialéctico. El problema del entendimiento kantiano, por ejemplo, es que es fijo, trata de establecer, de fijar, y la idea de Hegel es que justamente en ese sentido pierde, digamos, la realidad, porque la realidad es absolutamente fluyente. La ciencia de la lógica comienza donde termina la fenomenología del espíritu y constituye propiamente la primera parte del sistema hegeliano y una de las pocas que desarrolló en detalle. Poco tiempo después, Hegel presentó la visión general de su sistema en un libro que llevó el título de Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. La enciclopedia expone el sistema maduro de Hegel, el sistema tripartito, o sea, el sistema de las ciencias filosóficas. Las tres principales son la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. ¿En qué termina el sistema de Hegel? Porque hay que entender que esto es un proceso. Termina en una noción que es la de la idea. La idea es algo así como la síntesis dinámica y nunca terminada, siempre en infinito despliegue, de todas las determinaciones que podamos acuñar. Y esto significa que el sistema no tiene fin. Esto significa que cuando Hegel establece algún punto donde dice, bueno, hasta acá llegamos, no está diciendo que no haya despliegues ulteriores, está diciendo que la filosofía puede ver lo que ha ocurrido, lo que se ha desplegado, lo que se ha determinado hasta un punto, pero que en realidad no hay cesación del proceso. Si el proceso se detuviera, todo se caería, porque lo que realmente tiene como base el pensamiento de Hegel es que el todo, el absoluto, es este proceso, es esta dinamis, es una dinamicidad absoluta. En 1818, Hegel ocupó una cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín. 3 años después, publicó sus Principios Fundamentales de la Filosofía del Derecho, en el que exponía con más detalles algunas ideas que ya había planteado en su enciclopedia. Quizás el último de los grandes prefacios escritos por Hegel viene a concentrarse en la afirmación que se hizo célebre, según la cual todo lo que es real es racional, así la traducción española, y lo que es racional es real, cosa que ha suscitado críticas, etc. Eso viene a condensar la idea de que no se trata de proponer al lector cómo debe estar organizado el derecho y las instituciones del derecho, la familia, la sociedad, el Estado, sino que se trata de aprender de lo que es, lo cual querría decir, se viene a constituir este discurso en el análisis de cómo es el mundo del derecho, o como dice el otro título de la obra, del Estado, de la organización de la sociedad y del Estado. Justamente la figura de Hegel, una figura bisagra, significativa.
Es decir, cierra una época que sería la modernidad, la lleva a su culminación, esta filosofía de la subjetividad autónoma, autosuficiente, confirmada por la Revolución Francesa, es decir, el yo pienso se confirma por el yo puedo, y entonces esta va a ser una marca que va a estar en Hegel, incluso la va a llevar a su exasperación. Pero abre la puerta del pensamiento contemporáneo porque justamente nos abre a la relación con el otro. Hay una frase significativa dentro de la fenomenología del espíritu donde Hegel justamente dice que solo hay una autoconciencia, es decir, un yo, un sujeto, frente a otra autoconciencia. El ingreso del otro, entonces, en la relación consigo mismo, evidentemente la hace estallar y en conflictos, pero al mismo tiempo la enriquece enormemente en ese intercambio. La importancia de Hegel en la historia de la filosofía no puede ser exagerada. Es prácticamente la filosofía en la que culmina la historia del pensamiento occidental desde los presocráticos. Trata justamente de cobijar a todos los filósofos anteriores como momentos previos de su propio sistema, y puede ser rechazada, pero muy difícilmente puede ser rechazada si aceptamos las reglas de juego. Y las reglas de juego son aceptar o suponer que el mundo de alguna manera es racional. Si el mundo es racional, es muy difícil decirle a Hegel que está equivocado. Hegel fue nombrado rector de la Universidad de Berlín en 1829. El 14 de noviembre de 1831 murió abruptamente a causa del cólera. Fue sepultado con grandes honras y pronto sus discípulos publicaron los textos de sus clases y cursos sobre historia de la filosofía, filosofía de la historia universal, estética y otros temas. El sentido global de la filosofía hegeliana sigue siendo materia de discusión. Afirmó, por ejemplo, la identidad de la naturaleza humana con la divina, pero esa concepción fue interpretada en diferentes maneras. Para algunos de sus discípulos significó que lo humano era nada menos que divino. Para otros, que lo divino era nada más que humano. En cuanto a Hegel, él pretendió siempre estar más allá de teísmos y ateísmos, de derechas o izquierdas, de conservadurismo o revolución. Entendía que su filosofía era nada menos que la expresión del absoluto, o sea, un momento del autoconocimiento del todo.